Y sombríos pensamientos asaltaron la mente de Siddhartha. La juventud, la flor de la vida, culmina en la vejez y los sentidos del hombre le fallan justo cuando más los necesita. Personas que en un tiempo fueron semejantes a unos fuertes e inconmovibles robles, pierden de repente su vigor y salud, mientras que la dolencia y la enfermedad sigilosamente entran en sus cuerpos. Finalmente aparece la muerte que, repentina y a veces inesperadamente, pone fin a este breve lapso de tiempo que dura la vida. Ciertamente, debe haber alguna escapatoria de semejantes insatisfacciones, del envejecimiento y de la misma muerte. Al día siguiente, se celebró una gran fiesta en el palacio. Con una ostentosa cena bailable se festejaba el nacimiento del primogénito de Siddhartha, quien recibió el nombre de Rahula. En aquella ocasión fueron invitados los mejores bailarines y bailarinas, cantantes y músicos. El rey, constatando con preocupación el sombrío estado de ánimo de su hijo, preparó una gran celebración para distraerlo. Durante la cena se sirvieron las más deliciosas comidas, mientras que las encantadoras y bellas bailarinas divertían al público con sus danzas. Los músicos y los cantantes más sensibles acompañaron con su arte la noche y los magos más extraordinarios efectuaban unas asombrosas y estrambóticas proezas. Pero Siddhartha parecía estar cansado y pensativo, muy ajeno a todo lo que pasaba a su alrededor, de modo que muy pronto decidió a retirarse a sus aposentos. Fue entonces, esta misma noche, a la edad de los 29 años, cuando Siddhartha, desencantado de la vida real, decidió abandonarla renunciando a todo. A su hijo recién nacido, a su esposa, a la corona, al poder y a toda la gloria terrenal. Acompañado por Channa, su fiel primo y servidor, en la quietud de la medianoche partió del palacio, cortándose su larga cabellera, signo de la noble procedencia y, cambiando su vestido real por un simple ropaje de los ermitaños, emprendió su viaje hacia la solución del problema de la vida. La vida de automortificación. Los primeros pasos del príncipe convertido en mendigo se dirigieron hacia los grandes y famosos maestros de meditación, que practicaban la concentración y llegaban a desarrollar grandes poderes mentales. Muchos de ellos habitaban en silenciosos y densos bosques y Siddhartha empezó a estudiar y meditar con ellos. Sin embargo, siempre se repetía la misma historia. Luego de un serio y duro esfuerzo por parte de Siddhartha, cada uno de sus maestros terminaba diciendo: tú ya llegaste al mismo nivel que yo. Ya no hay más diferencia entre nosotros. Quédate acá en mi lugar y empieza a enseñar a mis discípulos. Pero Siddhartha no aceptaba estos ofrecimientos, ni estaba interesado en ser sucesor de sus maestros. Las místicas experiencias le parecían insuficientes y su última meta devenía para él como algo que aún estaba lejos por ser alcanzado. En esta época el príncipe Siddhartha llegó a ser conocido como Siddhartha, el asceta, ya que durante el período de 6 años se dedicó a practicar el sendero de la automortificación como medio para lograr la liberación. En la India de aquel entonces existían numerosos maestros, refugiados en los bosques, quienes practicaban una extrema austeridad, frecuentes vigilias, ayunos y rigurosas disciplinas creyendo que, de esta manera, lograrían la meta última de sus esfuerzos. Una auténtica liberación del sufrimiento. Siddhartha examinó este sendero con mucha rigurosidad y seriedad. Se cuenta que durante estos 6 largos años consumía solamente unos cuantos granos de arroz por día. Su cuerpo pronto llegó a ser tan delgado que las piernas de Siddhartha parecían unas astillas de bambú, y con sus ojos profundamente hundidos, él mismo se asemejaba a un esqueleto viviente. El antiguo príncipe sufrió penas terribles y un hambre monstruosa, pero seguía meditando. Dentro del arte budista existen imágenes que recuerdan el período del extremo ascetismo de Siddhartha, rechazado luego por él como un camino improcedente. En aquel entonces, Siddhartha experimentaba con diversas formas de torturar su cuerpo. Una de ellas consistía en mantener la respiración en los pulmones por un tiempo tan prolongado, que la misma le causaba violentos dolores en los oídos, en la cabeza y en el cuerpo entero. En numerosas oportunidades, luego de practicar semejantes ejercicios espirituales, caía al suelo sin conciencia. Las noches de luna llena y luna nueva las pasaba en vigilia meditando en los cementerios o en el bosque.
En estos lugares inhóspitos y peligrosos, frecuentemente divisaba a los animales salvajes acercándose a su guarida, sin que él jamás se apartara del lugar o dejara de meditar. Después de los 6 años de prolongadas penas, sufrimientos, privaciones y dolores, Siddhartha llegó finalmente a la conclusión de la futilidad e inutilidad de las prácticas de automortificación, ya que las mismas no le acercaban en lo más mínimo al logro de su último objetivo. Todas estas austeridades no constituyen un camino hacia la iluminación y dejar de sufrir, culminó y dio por cerrada esta etapa de su búsqueda, abandonando la autotortura y el extremo ayuno. El triunfo final y el camino medio. El fin de la experiencia ascética de Siddhartha tuvo lugar en un pequeño pueblo llamado Senani, en el cual él mismo aceptó la comida, que consistía de un plato de arroz con leche, de manos de una bella muchacha de nombre Sujata. La comida fue deliciosa, porque según la leyenda, Sujata alimentaba sus 1000 vacas con una planta especial de sabor dulce, por lo cual la leche que las mismas producían también lo era. Una vez consumido el sabroso plato, Siddhartha tomó un baño en el río, el cual significativamente, iba a ser su último baño en los próximos 6 días, como así también, el plato de arroz con leche que acababa de comer, iba a ser su último plato de comida por este mismo lapso de tiempo. Esto se debió a que Siddhartha, luego de haberse alimentado y tomado el baño, se sentó en la posición de meditación con la firme resolución de no moverse de ahí hasta encontrar la respuesta definitiva a su búsqueda. Con las piernas cruzadas, sentado debajo del árbol, que desde entonces se conocería con el nombre de árbol de la iluminación o árbol Bodhi, Siddhartha empezó a meditar, para llegar finalmente a su ansiada meta. Empezó su última batalla. Se cuenta que durante la noche, en la cual llegó al supremo y último entendimiento a la iluminación, Siddhartha practicó la meditación sobre la respiración. La entrada y la salida del aire, Anapanasati, en el lenguaje Pali. Durante la primera parte de la noche muchos inoportunos e insanos pensamientos, personificados por Mara, el maligno, atacaban su mente. Deseos, ansiedades, miedos y apegos perturbaban su concentración. Pero gracias a su persistencia, en la segunda parte de la noche, en medio de la meditación percibió perspicazmente el rasgo esencial de las cosas mundanas, a saber, su impermanencia. Y en la tercera parte de su vigilia, descubrió la causa de todos los males y sufrimientos, como también la manera de liberarse de ellos. El excesivo apego a las cosas y el camino del desprendimiento, respectivamente. En otras palabras, descubrió cómo poner fin a la pena y la desdicha, al sufrimiento y la insatisfacción, a la vejez y la muerte. Descubrimiento que iba a formular luego como las 4 nobles verdades y el óctuple sendero hacia la liberación. Siddhartha realizó su hallazgo durante la noche de la luna llena del mes de mayo, cuando tenía 35 años, lo cual significó para él la obtención del pleno y acabado conocimiento, la iluminación o el despertar de una falsa percepción del mundo. Desde este momento, nuestro protagonista ya no era más el príncipe Siddhartha, ni tampoco Siddhartha, el asceta, sino que llegó a ser el Buda. El iluminado, o el despierto. El Buda tradujo su experiencia en una propuesta consistente en ensayar un camino hacia la liberación que él mismo denominó como el camino medio. Con esta expresión quiso significar su rotundo rechazo a los 2 extremos que había experimentado en su búsqueda espiritual. Por un lado, la excesiva indulgencia con lo sensual, con los placeres mundanos y con lo innoble que ocasiona severos daños en la vida de la gente, pero por otro lado, también la automortificación, la cual de la misma manera, carece de eficacia para conducirnos a buen puerto. Consecuentemente, solo el camino medio, aquel que evita a ambos extremos, es capaz de llevar a un conocimiento que trae la calma, la realización y, finalmente, la iluminación o el despertar final. El nirvana o el cese del sufrimiento,